Temas también delicados y controversiales aquí en Sin Censura. Renata, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola querido Vicente, hola a ti y a todo el auditorio, ¿cómo están? Qué gusto estar por acá. Pues te estoy buscando, Renata, porque leía en Twitter un hilo que publicas que deja la víbora chillando. Si me permites, lo leo y vamos analizando el caso. Dices, la candidatura de Félix Salgado Macedonio es una vergüenza para el movimiento. Es un tema complejo al que le di varias vueltas. Les comparto mis 2 centavos al respecto. Uno, es verdad que los tiempos electorales se prestan para mucha politiquería y ataques sucios para tirar candidatos legítimos. No es el caso. No es lo mismo que alguien acuse a un candidato por ser un macho, por ejemplo, a tener más de una denuncia por violación. Dos, es verdad que existe un tema legal en medio. No ha sido juzgado, así que no se le puede quitar sus derechos políticos, por lo que le tocaría a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, donde sé que hay mujeres de primera haciendo el mejor trabajo político para solucionar este tema. Estas compañeras de la comisión sufren y seguirán sufriendo ataques misóginos por parte de compañeros por posicionarse en contra de la candidatura de un presunto violador. Todo mi apoyo y solidaridad a ellas. Y antes de que me digan que el debido proceso, nadie está pidiendo nada más que un juicio a Félix Salgado Macedonio. Seamos serios, con el sistema penal que tenemos, su candidatura y posible gubernatura interfieren con dicho juicio. Debería retirarse de la contienda o ser retirado por el partido. 3. Considero que el presidente se viene en no meterse en asuntos internos de Morena, sin embargo, sus comentarios han dejado ver cuál es su postura al respecto y no lo comparto. 4. Dicho lo anterior, considero que es un error poner todo el foco en el presidente, pues le quita responsabilidad al partido y a la fiscalía local. 5. Creo que este tema nos va a cobrar factura eventualmente, no electoral porque la oposición no tiene proyecto de nación alguno y afortunadamente no pintan, pero sí moral. Al final de cuentas, uno de los pilares del movimiento es la autoridad moral de saber que no somos iguales. 6. Antes de que la derecha se trate de colgar, búscale, nadie les cree su falso interés por las mujeres o las víctimas. Por favor, apoyan a Calderón, no sean hipócritas y miserables, tengan respeto, no tienen autoridad moral para opinar del tema. 7. Somos un país donde la mayoría de las mujeres hemos, en mayor o menor medida, sufrido violencia sexual. Tener a un presunto violador como gobernador es un insulto para todas nosotras. Mi solidaridad con las compañeras de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, ojalá logren resolver este tema. Renata, creo que es clara tu postura. Yo te pregunto nada más, así como tú escribes, somos un país donde la mayoría de las mujeres hemos en mayor o menor medida sufrido violencia sexual. Tener a un presunto violador como gobernador es un insulto para todas nosotras. ¿Y qué si la autoridad define que Félix Salgado Macedonio no fue ni es un violador? ¿Una disculpa o qué procede? Y creo que es una pregunta súper válida que se tiene que hablar más, entonces agradezco mucho el espacio porque aquí me llegaron muchas críticas al respecto en Twitter y creo que es un cuestionamiento válido. Pero aquí creo que hay que echar un pasito para atrás y entender que en primer lugar, que la grandísima mayoría de los casos de violación no llegan a un juicio o de violación en general, de cualquier crimen, pero en específico de violación, no llegan a una sentencia, ¿no? Es un porcentaje muy chiquitito. Me parece que en Guerrero anda entre el 1 y el 2% de los casos donde se acusa y donde se llega a un juicio, la persona que cometió el delito acaba en la cárcel. Y ahora imaginemos esto con una persona con tanto poder como un expresidente municipal como es Félix Salgado Macedonio, ¿no? Entonces, de entrada, el sistema está en contra de las presuntas víctimas y muy probablemente a favor del presunto, y aquí hago hincapié en la palabra presunto de los dos lados, ¿no? No sabemos. Sin embargo, creo que, dadas las acusaciones, recordemos que la gran mayoría de las personas, de las mujeres que hablamos sobre violencia sexual en nuestras vidas, no mentimos, ¿no? No, es rarísimo que una mujer salga a decir me violaron y que mienta, y hay datos al respecto. Entonces, dada la gravedad de las acusaciones y el número de acusaciones, o sea, y además de todo, no solamente son acusaciones que están
o sea, hay un proceso penal abierto al respecto, ¿no? Hay una denuncia. Creo que por el bien del partido y por el bien sobre todo el bien moral, como menciono en mi hilo, más allá de electoral, porque creo que independientemente de si es Félix o es alguien más, vamos a ganar, o Morena va a ganar Guerrero, ¿no? Y también el 21, porque como menciono, la oposición es pues, una burla. Sin embargo, sí creo que como un partido o un movimiento que nos regimos por la honestidad y la justicia, sí vale la pena pensar si podría ser una buena idea que alguien que tiene unas acusaciones tan fuertes como esa y un proceso penal pendiente, no sería una buena idea que se echara para atrás, ya sea él o por medio de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, y se pusiera alguien más que no estuviera presentando este tipo de acusaciones para que no se ensuciara el proceso, para bien o para mal. Entonces, que él pudiera presentar su juicio, su proceso legal, pero no estando en una candidatura, ni mucho menos ya después en una gubernatura, pues es prácticamente imposible. Entonces, entiendo la preocupación del otro lado del debido proceso, pero es que tampoco se puede hacer un debido proceso estando él en campaña y mucho menos siendo él gobernador. Entonces, no es ideal, no es ideal si resulta que las 5 acusaciones que hay en su contra son falsas, que a mí me parecería raro que hubiera tantas. Entiendo el miedo de este golpeteo electoral y que de pronto, si concedemos una, se puede dar miedo que de pronto digan, ay, pues a mí él me volteó a ver las pompas, entonces fuera, ya no debe ser candidato, ¿no? Pero pues no es lo mismo una acusación de un comentario machista que de violaciones como las tiene él. Entonces, creo que por el bien sería más limpia el proceso tanto electoral como el juicio, ya sea de las víctimas y del candidato. Pero, a ver, en esto de los presuntos culpables, que no se nos olvide y no quiero comparar, porque las comparaciones son odiosas. Félix Salgado Macedonio no es ni nunca va a ser Andrés Manuel López Obrador, eso queda claro. Pero el que hoy es presidente fue acusado sin fundamentos, estuvo a punto de sucumbir ante acusaciones falsas, promovidas incluso desde el poder en su momento. Tú te acuerdas de el desafuero de López Obrador. En esa lógica, ¿qué procede? Porque yo entiendo que hay que darle prioridad a las víctimas, pero en un país en el que hay tantos inocentes, no digo en prisión esperando ser juzgados injustamente, ¿no también estamos ante una disyuntiva histórica de lo que procede en un caso como este, Renata? Creo que es una muy buena pregunta y mi respuesta va en dos sentidos. Por un lado, creo que las acusaciones que se le hacían al presidente, bueno, a la hora presidente en ese entonces, eran muy distintas y como tú bien dices, no, el miedo que la derecha siempre le ha tenido al presidente es brutal y pues a Salgado Macedonio, pues ni en su casa, con todo respeto, bueno, sí, en Guerrero sí lo conocen, por supuesto, pero no es comparable. Tanto no es comparable que estas acusaciones están desde 2018, ¿no? Y ahí estaba en el Senado y nadie dijo nada, y me incluyo, ¿no? Yo ni siquiera sabía. Entonces creo que por supuesto que hay un componente electoral en el momento en el que que saca esto. A mí de hecho me parece reprobable y jamás me hubiera subido al hashtag ese del que el presidente rompa el pacto. Me parece que es una estrategia estúpida, y lo digo con respeto a mis compañeras feministas que sí decidieron hacerlo. Tal vez fue un poco fuerte decirlo de la estrategia estúpida, pero es que ya hemos hecho esta estrategia de voltear a ver al presidente para pedir línea o para que se pronuncie sobre algún tema de mujeres, y por ahí no va. El presidente, al hacer eso,
se voltea toda la atención al presidente y se deja libre a la fiscalía, que sería quien tendría que estar haciendo el trabajo legal que está pidiendo justamente el presidente. Y que hoy nadie voltea a ver a la fiscalía local, quien es responsable de hacer este trabajo para que justamente no se vuelva un problema político, porque es un problema judicial que no han podido resolver. Entonces creo que estratégicamente desde el movimiento feminista es un error voltear al presidente y no voltear a la fiscalía. Ahora, habiendo dicho esto, creo que eso es como lo que a mí me desespera mucho más de este tipo de temas. No, el presidente no tiene la capacidad de hacer nada. Entonces, ¿por qué estamos todos volteando? ¿Por qué el movimiento feminista tiene que estar atrás del presidente, encima del presidente? Es que se pronuncie. ¿Para qué? Que se pronuncie y que haga su trabajo la fiscalía, que no ha hecho nada, y tanto la de Guerrero como la del resto del país. Recordemos que la violación y los feminicidios, lo mismo pasa con los feminicidios. Y estos son crímenes estatales y que nadie voltea a ver. Esto es relevante lo que estás diciendo. ¿Por qué exigirle al presidente que asuma una posición o que rompa un pacto, como si hubiera un pacto de impunidad o malsano con Félix Salgado Macedonio? Y si lo están promoviendo desde el interior de Morena, es un balazo en el pie, porque se le está haciendo el juego a los conservadores, a la oposición, porque básicamente lo que piden es que el presidente baje al candidato, cosa que no va a ocurrir conociendo a Andrés Manuel López Obrador, baje al candidato y se genere un pleito intestino. Y si no lo baja, pues también. A mí en lo particular, me rescato lo que estás diciendo, me parece más importante exigirle a las autoridades que hagan su chamba, y entendiendo que hay un gobierno priista, pues también entiendo que no quieran hacer su chamba, porque entre más se tarden para hacer su chamba, más se enreda el asunto. ¿Así lo entiendes tú también? Totalmente. Y nuevamente creo que lo mismo nos pasa con los feminicidios. Pasa un feminicidio, pasa un caso grave y ahí va, toda la atención se vuelve al presidente. Y yo entiendo que el presidente es la guía moral de muchos, y me incluyo. Se voltea a ver al presidente porque es la guía moral de muchos de nosotros. Sin embargo, no es su responsabilidad y no está dentro de sus capacidades ni juzgar en este caso a Salgado Macedonio, ni mucho menos, ni tampoco meterse en la vida interna del partido, ¿no? Ha sido muy claro él que él ni decidió al candidato, ni se mete en la vida. Es muy clara su postura, sí, pero él no decidió que Salgado Macedonio fuera el candidato o no. Entonces, aquí lo que yo planteo en Milo es, no solamente se está dejando a la fiscalía, también se está dejando fuera de foco a Morena como partido. A ver, ¿queremos este tipo de candidatos que tiene abierta una investigación? ¿Sí o no? Y es válido decir que sí, y ahí se puede hacer una discusión interna donde sí o no. Ahorita mencionabas, en un país como México, con un sistema judicial tan podrido, donde hay gente que está en la cárcel por crímenes que no cometió, pero asimismo hay gente muy poderosa que está afuera y que ha hecho marranada y media y que tampoco está en la cárcel, ¿no? Entonces, es claro que el sistema judicial está en las ruinas y que hay mucho que trabajar, pero mientras no lo voltemos y no le exijamos al sistema judicial que haga su trabajo, vamos a seguir en batallas de Twitter innecesarias, porque el presidente ni va a perder su aprobación porque no se pronuncie, porque ese es un juego entre las tuiteras, es todo. Eso en la calle, en la vida real, a nadie le importa si el presidente se pronuncia o no. La gente le importa lo que hace el presidente. Yo creo que hay un presidente que tiene que dar la cara. Yo creo que sí, y no es Andrés Manuel López Obrador, sino Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Claro, porque, claro, exactamente, es que aquí hay dos instituciones que tienen que dar la cara sobre esto, es la Fiscalía y Morena como partido, en este caso, ya sea Mario, ya sea la comisión, a quien se le quiera voltear a ver y se quiera hacer la discusión dentro de Morena, pero aquí el presidente está en licencia de Morena, por Dios. Entonces, no, para mí el error, que es mi desesperación más grande, es por qué todo se tiene que voltear a Morena, y ahí es donde yo cuestiono si la estrategia
es bien intencionada, ¿no? Porque sería ilógico pensar que una vez más vamos a ir a pedirle al presidente que haga algo que sabemos que no va a hacer y que no va a solucionar nada. Entonces, no, me cuesta trabajo pensar que es una estrategia bien planeada. Entonces, aquí hay de dos sopas. O es una estrategia muy mal planeada porque ya nos dimos cuenta que esto no nos lleva a nada, o es una estrategia malintencionada para golpear al presidente específicamente. Félix Salgado Macedonio les da igual, ni saben quién es. Esto es, y ya hemos visto a toda la derecha colgada, entonces también claramente hay que denunciar esa parte. Yo nada más para cerrar quiero decir que hay que abrir la posibilidad del debate recio, del debate fuerte, no como Florencia Jiménez Gutiérrez que escribe en el chat, disculpa Vicente, pero dedo abajo y adiós. Pues si no se debate, si no se habla de estos temas, ¿qué? ¿Cómo? Es que, exacto, yo creo nada más los temas que son bonitos, suaves, nada más los temas que generen aplausos. Pues yo por eso respeto mucho a Renata, porque se atreve a hablar del tema y fijar una postura. Puede estar equivocada o no, no me corresponde necesariamente a mí definirlo, pero que se dé la posibilidad, la oportunidad, ella de fijar una postura, me parece de gran valentía, y lo digo sin que suene a cebollazo, Renata. Gracias, querido Vicente. Creo que es lo que dices, ¿no? Más allá de tener la razón o no, creo que es un debate que es importante tener como movimiento. Queremos, y nuevamente, no estoy diciendo que mi postura sea la correcta, simplemente es lo que yo aporto, mi humilde opinión, por eso puse ahí mis 2 centavos, de verdad es una opinión muy humilde, pero más que nada lo que creo que es importante es tener esta discusión fuera de, pero ¿por qué Andrés Manuel? O sea, salir de esa burbuja de Twitter como tan banal y tan ilógica de centrar todo en si el presidente dijo o no. Me parece un poco como la discusión del cubrebocas con el presidente. Es como, ya sabemos que no se lo va a poner, pero es como un fetiche de la derecha seguir hablando del cubrebocas. Bueno, aquí es un fetiche de las feministas seguir esperando que el presidente se pronuncie. No lo va a hacer. Entonces, voltemos a ver a los responsables, que es la fiscalía, e internamente en Morena discutamos si este es el tipo de candidato o qué se hace cuando tenemos una disyuntiva de este tamaño, donde hay un juicio pendiente y no sabemos si es culpable o no, y se tiene que defender la presunción de inocencia, pero también se tiene que tener cierto entendimiento con las víctimas, ¿no? Sobre todo cuando hay tantas y cuando hay denuncias tan serias. Entonces, ese es el debate que yo planteo para que se tenga internamente y que se quite el foco del presidente, porque él no tiene por qué resolvernos toda la vida pública. Así es. Yo nada más para cerrar, si puedo poner mis 5 centavos. Todos los años que llevo de periodista, de comunicador, he buscado concientizar y respaldar a las víctimas para que denuncien. No será esta una ocasión en la que me eche para atrás, pero también les recuerdo que en ese golpeteo político, en algún momento, Andrés Manuel López Obrador le dio un beso a una niña y manipularon esa fotografía y una situación tan tierna para intentar posicionarlo y pintarlo como un pervertido. Así que, entendiendo en el país en el que vivimos, lo mejor creo que es el debate, y ojalá que Félix Salgado Macedonio también acepte algún día venir a Sin Censura para exponer sus puntos de vista. Querida Renata, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Por favor, sí, muchas gracias, Vicente. Si me quieren seguir, en Twitter estoy como @rturrent, también en Instagram y en Facebook como Renata Turrent, que lo acabo de abrir, y ahí estamos poniendo todos los proyectos en los que estamos, y algunas opiniones un poco controversiales de pronto, pero siempre con mucho respeto y amor al público. Claro que sí, y precisamente Renata Turrent es una de las protagonistas de la transformación que se viene en Sin Censura. Esto viene muy pronto en estos espacios.
libres como el viento. Una transformación para ofrecerles más y mejores contenidos.